Vamos a ver entonces la mediana como una de las segunda de las medidas de tendencia central y nuevamente vamos a hacer la distinción entre datos no agrupados y datos agrupados. Tengo acá al lado izquierdo, tengo 6 datos, aquí están 6 datos, y para calcular la mediana, en este caso, datos no agrupados, lo que se debe hacer primero es ordenarlos, sugerencia de manera creciente, de menor a mayor, y luego vamos a ubicar los datos centrales o el dato central. Aquí tenemos dos datos a la derecha, a la izquierda, dos datos a la derecha, y vemos que no habría un valor al centro, sino que hay dos. Entonces, en este caso, cuando esto sucede, cuando el número de datos es par, como ahora, que son 6, tendremos que hacer la semisuma de esos dos valores centrales para encontrar la mediana. Bien, hacemos la semisuma y eso nos da 23 entre 2, nos da 11.5. Por el contrario, si tuviésemos un dato más, ¿no? Si digamos aquí hubiese tenido el número 14, digamos, entonces, como verás, si hubiésemos tenido 7 datos y hubiésemos tenido un dato central, que sería el dato número 4, ¿verdad? Aquí está. Y en este ejemplo, entonces, en este último ejemplo, con 7 datos, la mediana sería justo el valor central, es decir, 12. ¿Bien? Pero cuando hay dos medianas hay que hacer la semisuma de ellas. Bien, sencillo, ¿verdad? Cuando los datos son agrupados, y como en este caso, agrupados pero no en intervalos, sino simplemente están acumulados, digamos. En este ejemplo se muestra la temperatura que se ha tomado, medido durante diferentes días, de manera que durante 2 días la temperatura ha sido 20 grados y medio, durante 3 días la temperatura fue 19.5 grados y durante 13 días se repitió la misma temperatura, 19. ¿Cómo calculamos la mediana en estos casos? Lo que tenemos que hacer es, primero, ubicar la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Es decir, cuál es el tamaño de la población o muestra. Tú sabes que cuando sumamos esta columna que ya habrás identificado es la frecuencia absoluta, es lo que representa toda esta columna, ¿no? Toda esta columna es la frecuencia absoluta. Cuando hacemos la sumatoria, eso nos da el tamaño de población o muestra, y en este caso es de 16, 20, 23, 25, 30 datos, ¿no? 30 datos. Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la mitad de este valor, la mitad de 30, que es 15. Bien, ¿para qué hacemos esto? La idea es poder ver primero en qué intervalo de los 5 que tenemos aquí, en qué intervalo debe estar, no hay 5, no son más, son 7. ¿En cuál de estos 7 intervalos estaría la mediana? Y eso es fácil si es que calculamos también la frecuencia absoluta acumulada. La vamos a calcular para que puedas entender con claridad el procedimiento. Ya sabes, 2 en el primer intervalo, luego se va acumulando, ¿verdad? 9 más 13, 22, más 3, 25, más 4 es 29 y más 2 es 31. Entonces aquí no era 30 sino 31, ¿verdad? 31 es el tamaño de población o muestra, y entonces sería 31 entre 2 y eso da 15.5. Bien, entonces vamos a ver en qué intervalo cae. Va a caer la mediana en aquel intervalo cuya frecuencia absoluta supere por primera vez a este valor de 15.5. Entonces, medimos, ¿2 supera a 15.5? No, ¿verdad? 6 lo supera, tampoco. 9 tampoco. 22 sí supera a 15.5. 22 es mayor a 15.5. Y es la primera vez que la frecuencia absoluta lo supera, porque 25 también lo superaría, pero ya sería la segunda vez. La primera vez que 15.5 es superado es por 22 y entonces corresponde a este intervalo o a esa
a ese valor, digamos, ¿no? No es un intervalo. Y diríamos entonces que la mediana en este caso es de 19 unidades. La mediana es igual a 19, ¿correcto? Esa es la forma. Hay que ver entonces en, en qué, en qué número de datos es que se supera por primera vez la, la media o la cantidad media del número de datos. El número de datos es 31, la media es 15.5, entonces vemos la frecuencia absoluta cuando supera ese valor por primera vez, ¿sí? Y el valor que encontremos va a ser el de la mediana. Bien, situación diferente es cuando los datos están agrupados en intervalos, ahora sí, en intervalos. Aquí el procedimiento es diferente, no es muy difícil, pero es diferente. Entonces aquí sí tenemos 5 intervalos y lo que hay que hacer es ubicar en qué intervalo se encontraría la mediana, ¿bien? De los 5. Entonces nuevamente hay que calcular el tamaño de población o muestra, y en este caso es 12 más 8, 20, 25, 28, 30. Y nuevamente calcularemos su mitad y ya sabemos que la mitad es 15, ¿no? Ahí está. 30 entre 2, 15. Y nuevamente calcularemos la frecuencia absoluta para ver en qué momento la frecuencia absoluta acumulada supera a 15. Entonces el primer intervalo siempre se repite 2, luego se va sumando, 2 más 3 es 5, 5 más 5 es 10, 10 más 8 es 18, 18 más 12 es 30. Bien, ¿en qué momento la frecuencia absoluta supera a 15? Veamos, 2 no la supera, 5 tampoco, 10 tampoco la supera, pero 18 sí supera a 15, 18 es mayor que 15 por primera vez, y entonces vamos a decir que en este intervalo se estaría encontrando nuestra mediana, es decir, la mediana va a estar entre 40 y 50. Y este es lo que se conoce como el intervalo mediano. También se le dice clase mediana, ¿ya? Intervalo mediano o clase mediana. Debes recordarlo porque a veces las preguntas son así puntuales, específicas. Bien, entonces ya sabemos que nuestra mediana va a estar entre 40 y 50. No puede ser ni menos ni mayor. ¿Y cómo se calcula? Bien, se calcula así, ¿ve? En este caso se calcula así. Vamos a agarrar el límite inferior de la clase mediana, en este caso sería 40, ¿verdad? Esta es la clase mediana y el límite inferior es 40, el superior es 50. Entonces la mediana va a ser igual al límite inferior al cual le vamos a sumar una fracción. ¿Qué fracción? La mitad del número de datos menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al mediano. Este es nuestro intervalo mediano, el intervalo anterior es este, ¿verdad? Este de aquí, el intervalo anterior al mediano. Y le vamos a sumar, a restar la frecuencia absoluta acumulada, es decir, le vamos a restar 10. ¿Bien? N medios, que ya sabemos que es 15, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que es 10, entre la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Este es el intervalo mediano, el que está con verde, y su frecuencia absoluta es 8. Y eso lo vamos a multiplicar por el ancho de clase del intervalo mediano. El ancho de clase, si te das cuenta, es ¿cuál es la diferencia entre 20 y 10? 10 unidades. Entre 30 y 20, 10 unidades y así. Es decir, el intervalo de clase, perdón, el ancho de clase es de 10. Entonces multiplicamos aquí por 10. Y va a resultar que la mediana es igual a, como ves, más de 40, como es obvio. Decíamos, está en este intervalo, tiene que ser o 40 o más, pero no 50, tiene que ser menos. Entonces 40 más, y aquí nos da 15 menos 10 es 5, entre 8 por 10, es decir, nos da 40 más 50 arriba y
entre 8, que es su mitad es 25 cuartos, ¿verdad? Bien, la mediana resulta que es un valor igual a 46,25. Esa sería la mediana. Esta es la forma de calcular. No es difícil, hay que ser ordenado y hay que recordar esta relación, esta fórmula, que tampoco es difícil de calcular. Bien, así de simple. En el siguiente video vamos a ver cómo se calcula la moda para datos que se distribuyen agrupados y no agrupados. Y después empezamos con los ejercicios de práctica para que tu habilidad sea desarrollada y tengas confianza y puedas afrontar cualquier examen.